Vamos con un invitado muy especial que se llama Gerardo Vega, que es el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras. Lo fue ahorita en el gobierno de Gustavo Petro. Vamos a conversar con él sobre varios temas: la reforma agraria, los cambios que se han dado en el Ministerio de Agricultura, que nos cuente acerca de su libro que va a lanzar próximamente, Fracaso de la Reforma Agraria, y bueno, muchas cosas más. Los saludo. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Pues toda la disposición a conversar sobre este tema de la reforma agraria tan necesitado y en cumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz celebrado entre la FARC y el Gobierno Nacional desde el 2016. Bueno, pues antes de comenzar con nuestra entrevista, acá quería contarles un pequeño perfil de Gerardo. Él es antiguo integrante del Ejército Popular de Liberación, que se desmovilizó en 1991 y se ha convertido en uno de los líderes más importantes en todo este tema de restitución de tierras, más reconocido en el Urabá antioqueño y bueno, en general en todo el país. Y por su labor al frente de la Fundación Forjando Futuros fue galardonado con el Premio Nacional de Paz en 2012 y, como les contaba, fue designado como director de la Agencia Nacional de Tierras durante el gobierno de Gustavo Petro y pues en este cargo tuvo algunos choques con la entonces ministra de Agricultura Jennifer Mojica y salió del cargo en febrero del 2024 con algunos cuestionamientos de los que les preguntaremos el día de hoy. Lo primero pues que yo le quería preguntar, señor Gerardo, es cómo vio, que es noticia hoy, los cambios en la cartera del Ministerio de Agricultura, de los cuales ahorita en el programa más anteriormente le contamos a nuestra audiencia cuáles eran estos cargos. ¿Qué opina de la salida de Jennifer Mojica y de la nueva ministra? Bueno, yo creo que lo importante es que quien esté en el cargo logre avanzar en la compra de tierras, adquirir las tierras, sea comprada, donadas o recuperada en procesos agrarios. Hay una meta de 3 millones de hectáreas en el acuerdo de paz y eso es lo que tiene que hacer el ministro o la ministra que estén en el cargo. Sin lugar a dudas, ese es el principal asunto. Y luego poner empresas productivas sobre esa tierra para los campesinos. O sea, de manera simultánea, se va comprando la tierra y se van instalando allí programas para cultivo de alimentos. Eso es lo fundamental en el tema de la reforma agraria. Pues a la ministra le corresponde dirigir y liderar todo ese proceso. Tanto la compra, adquisición de tierras y luego que allí se asienten familias, campesinos que no tenían tierra, pero a la vez que puedan adelantar los proyectos productivos en la siembra de cultivos para que haya alimentos para los colombianos. Yo ahí le quería preguntar por qué se dice que mientras usted fue director de la Agencia Nacional de Tierras hubo choques con la ministra Jennifer Mojica, y a propósito le pregunto, ¿cómo vio su gestión frente a la cartera del Ministerio de Agricultura? Bueno, no, mire, lo que ha señalado el señor presidente, que iba a hacer unos cambios en los ministerios en razón al cumplimiento de metas y a alcanzar los objetivos propuestos. Eso ya es más que verlo, es lo que ha dicho el presidente. El presidente hace 15 días iba a hacer unos cambios, pues porque necesitaba que se ejecutaran los programas. No tengo ninguna otra acción sobre el tema y por eso digo, lo importante es que puedan adquirir las tierras y poner allí los proyectos productivos para los campesinos. Señor Gerardo, también pues sabemos que usted va a lanzar, o que ya lanzó, la verdad no tengo ese dato claro, si también nos lo puede dar, un libro llamado Los fracasos de la reforma agraria, Tierras nuevas, trucos viejos, el cual pues también se basa en su experiencia no solo en la Corporación Forjando Futuros, sino también pues en la Agencia Nacional de Tierras y todo su trasegar pues por esta lucha de las tierras en Colombia. Quisiera preguntarle por ese libro y qué nos podemos encontrar sobre las intimidades de esa adquisición de tierras o esa bandera que tenía el gobierno Petro con la tierra para el campesinado y por supuesto todo esto en el marco del acuerdo de paz. ¿Qué viene con este libro? ¿Cuándo se lanza? Si ya se lanzó, cuéntenos un poco más, por favor. Este es el libro, es la carátula del libro que está aquí. Los fracasos de la reforma agraria, tierras nuevas, trucos viejos. ¿Por qué hemos denominado así el libro? Porque ha habido dificultades para hacer la reforma agraria.
Entonces en él narramos los aciertos. ¿Cuáles son los aciertos? Haber logrado adquirir 270.000 hectáreas. Bogotá tiene una extensión de 42.000 hectáreas, sin la parte rural, 42.000 hectáreas. Y nosotros alcanzamos a adquirir 270.000 en 15 meses, que es un acierto. El gobierno de Duque y el gobierno de Santos, 2 años de Santos y 4 de Duque, compraron 17.000 hectáreas. Nosotros en 15 meses logramos tener 270.000 hectáreas. ¿Cómo fue? Como 160.000 hectáreas compradas, otras donadas y otras recuperadas en procesos agrarios, para un total de 270.000. Pero aún se estaba lejos de la meta. Hay que adquirir por lo menos lo que queda del gobierno. En lo que queda del gobierno a partir de julio, pues sería 1 millón de hectáreas y en otras 500.000 para sacar adelante la reforma agraria. Entonces, esos son los aciertos de cómo lo hicimos, utilizando mecanismos ágiles, rápidos, tecnología de punta. Bueno, y en eso había discusiones y logramos formalizar 1.700.000 hectáreas. Gente que ya está sobre la tierra, pero no tenía títulos. Y le entregamos a 1.700.000 hectáreas el título a los poseedores, a los propietarios que venían de tiempo atrás, los hicimos propietarios. Esos son aciertos y logramos descentralizar la agencia. Pasó de 300 funcionarios, que habían 200 y pico en Bogotá, cuando la reforma agraria no está en Bogotá. La reforma agraria se hace allá en el corregimiento, en la vereda, en el municipio, allá es donde es la reforma agraria. Pero Colombia no tenía institucionalidad para eso. Tenía 300 funcionarios y todos en Bogotá. Nosotros creamos 32 oficinas y las pusimos en las capitales de los departamentos para que a la gente le quede fácil tramitar las diligencias de reforma agraria y para que los directores regionales puedan asignar la tierra. Le devolvimos las facultades a los directores regionales. Son los directores regionales los que deben decidir a qué familia le entregan la tierra, no desde Bogotá. Entonces, esas son tres aciertos importantes, y además dijimos las dificultades que se presentan para hacer la reforma agraria. Entonces, en esas dificultades y en esos trámites que día a día, protocolos, trámites y procedimientos que se establecen desde el orden central, ¿cierto?, son los que dificultan la reforma agraria. El libro trae un capítulo que se llama No se puede, de la ministra López y de la ministra Mojica. Las dos, pues, tenían trámites y protocolos que hacen lento el procedimiento. Por ejemplo, decir que no se puede comprar tierras para los campesinos con promesa de compraventa. Hoy un ciudadano en cualquier parte del país puede comprar sobre plano un apartamento. Señor Gerardo, compré un apartamento, lo compró sobre plano. Señor Gerardo, precisamente, digamos, ya que entra en esa parte, yo quería ir al título, o bueno, a al complemento del título, que es esos trucos viejos. Usted nos habla de todo como una actualización que tuvo la agencia cuando usted estuvo ahí, donde se generaron más puestos, donde se amplió pues su presencia en los territorios, pero ¿cuáles son esos trucos viejos que precisamente yo entiendo que son parte de esas que usted me dice, como de esas cuestiones burocráticas que no dejan formalizar la tierra, pero también si hay de pronto otros actores? Algunos hablan del presidente Fedegan, de José Félix Laforí o de otros tantos que pudieran alimentar esos trucos viejos que usted describe en su libro. No, al contrario, con Fedegan hubo una relación. Mira, la única reforma de las que ha impulsado el gobierno que no tenía opositor era la reforma agraria. El señor Laforí, presidente de Fedegan, el presidente lo invitó a ser parte de la mesa de negociación con el ELN y allá están. Y lo invitó a ayudar a trabajar lo de la reforma agraria. Y en el periodo que yo estuve, ahí estuvo con nosotros. Hicimos más de 40 reuniones con empresarios ganaderos en todo el país, convocados por ellos, por Fedegan, por el propio Laforí y su junta directiva. Y fuimos a Puerto Triunfo, a Soledad, a Barranquilla, a Córdoba, a Valledupar, en todas partes del país. Y ellos convocaban a sus afiliados, los ganaderos, y nosotros íbamos y exponíamos. Y siempre encontramos buena disposición y buena actitud.
¿cierto? Habían ofrecido, ya iban como 700.000 hectáreas las que habían ofrecido en tierras para que el Estado comprara, ¿cierto? Eso es como se había mandado a hacer la reforma agraria. Entonces, yo de ahí veo buena actitud. Era la única reforma que no tenía opositor. ¿Dónde se ha trastocado? ¿Dónde ha fallado? En los trámites burocráticos, en los problemas de interpretaciones. En los trucos viejos. Por ejemplo, cuando un ciudadano puede comprar un apartamento, un inmueble con promesa de compraventa, entonces en el ministerio decían que no se podía para los campesinos, que no se puede. Decían al principio que no se le podía dar tierra a los excombatientes de las FARC, porque no estaban en un programa especial. Era la interpretación que tenían de las normas. O sea, interpretan las normas para no hacer, para no conceder derechos. Las normas hay que interpretarlas en favor del ciudadano para concederle el derecho. Cabida y linderos, mire, dicen que, bueno, que donde hay agua, en cualquier parte de las tierras que ofrecían, un Hawái es una laguna artificial. Se dice ese nombre en la costa, mucho en la costa, en la zona Caribe, Hawái, ¿cierto? Y entonces los técnicos apenas ven un Hawái o una laguna artificial, dicen no, hay riesgo de inundación del predio, entonces no se puede comprar. Que no se podía comprar cuando había hipoteca, pues la hipoteca se paga y se continúa con el procedimiento. Todos esos no se pueden, impuestos de manera restrictiva desde funcionarios que les da temor. Esos funcionarios viven con el corazón en la mano, el alma en vilo, pues porque siempre dicen nos van a investigar los organismos de control. Y entonces no hacen, es más fácil no hacer. Hoy la reforma agraria no ha tenido opositores realmente, ha sido un problema de ejecución dentro del ministerio y de la propia Agencia Nacional de Tierras por cantidad de justificaciones e interpretaciones para no hacer. En el fondo lo que hay es temor a hacer las compras de manera masiva. Hay que hacerlo. Colombia lleva 60 años esperando eso. Esa es la función de los que lleguen ahí. Y en cabeza de las ministras tiene que hacer eso. Ese es el tema principal de la reforma agraria. Eso se pactó en La Habana. Entonces no tienen que seguir buscando justificaciones, interpretaciones para no hacerlo. Señor Gerardo, también Espérate, antes de que le hagas otra contrapregunta igual, quiero contarles que sí, que ese es uno de los principales retos de la nueva ministra de Agricultura, Marta Carvalino, porque complemento todo lo que nos está contando Gerardo, las compras de la reforma agraria van en solamente un 6,7% de la meta. Ya, Juli. Claro, sí, o sea, me parece también un dato muy importante eso para lo que iba a preguntar, y es que usted titula uno de los capítulos del libro Los temores de la ministra Cecilia López. Algunos hablan que, pues, y también lo ha manifestado el presidente Gustavo Petro, que es un poco ambicioso todas estas metas en cuestión de tierras para la población colombiana, y yo quisiera preguntarle sobre ese capítulo en especial, si esos temores de la ministra era por cumplir o por cosas que no se podían cumplir, o por qué tituló eso así, y si ahí pues nos puede contar un poco, o si nos va a contar un poco de la salida de la ministra de la cartera, porque pues también fue una de las grandes sorpresas, porque pues fue uno de los grandes nombramientos de ese primer gabinete del gobierno de Gustavo Petro. Sí, mire, la ministra Cecilia López ha sido ministra como en 3 ocasiones antes, y ministra de Agricultura, y volvió a ser ministra en este gobierno. Y el planteamiento de ella era decir que así se hiciera poquito, pero bien hecho. No, hacer poquito lo hace una universidad o lo hace una organización no gubernamental como un piloto para saber que las cosas funcionen. Pero en el gobierno hay que hacer la reforma agraria, que fue lo que planteó el presidente. Entonces no se trataba de hacer poquito, se trata de hacer los 3 millones de hectáreas que están pactados con el acuerdo de paz. Y segundo, la ministra, sí, hubo unos debates con ella, porque miren que en la ciudad los alcaldes pueden comprar en 35 días un predio. En 35 días. Lo hacía Germán Margallera cuando fue ministro de Vivienda, lo ha hecho Federico Gutiérrez en Medellín, lo ha hecho Mocus, lo ha hecho Claudia como alcaldesa. Todos pueden acudir a un procedimiento rápido para comprar la tierra. Pero la ministra a ese procedimiento lo llamaba expropiación. Y entonces con eso pararon la compra de tierra. Por eso digo que hay temores. Y claro,
El Partido Liberal en 1960 fue el que propuso esa norma que está en la legislación, expropiación por vía judicial. Hoy lo llaman enajenación pronta, rápida, compra, y lo han hecho todos los gobernantes en el país. Esa norma la firmó también el presidente Uribe, ¿cierto? Él fue el autor de esa norma. Estos días ha estado rodando el artículo que faculta, ¿cierto?, para hacer compras rápidas en 35 días. ¿Cómo se hace? Se hace el avalúo, se le oferta al dueño, ¿cierto?, y le dice el precio. Hay que declarar de utilidad común esa zona, la vereda tal, en la finca que tiene 100 hectáreas. Pues si es de interés social, se puede comprar. Y si la persona dice que no está de acuerdo, se dicta una resolución, se le paga a la persona, se le paga a valor comercial. No es que le quiten la tierra, se le paga a valor comercial. Se entrega a campesinos para que siembren alimentos. Entonces la ministra también decía, no, que es que eso no es social. ¿Cómo no va a ser de interés social tener tierra para sembrar alimentos? Es la principal necesidad del 3.5 millones de habitantes en Colombia aguantan hambre. Por eso hay que tener tierra para sembrar alimentos. Es de interés social. Y eso es lo que no han querido hacer. En una reunión, para abordar lo que dices, en una reunión el presidente reclamó, en una reunión de reforma agraria, estaba allí el presidente del Banco Agrario, el superintendente del notariado, el ministro del oro. Estábamos unas 12 personas, la ministra López en su momento, y el presidente reclamó que la norma no se hubiera metido en la reforma agraria. Y la segunda oportunidad era establecer una norma para cerrar rápido en el Plan Nacional de Desarrollo. Y la ministra dijo que ya no estaba de acuerdo con eso. No estaba de acuerdo con eso, no quiso hacerlo. En su momento el presidente preguntó, ¿quién responde por esto? Delante de todos. Eso no fui yo a solas, no. Delante de todas esas 12 personas que estamos ahí. Y entonces pues yo era encargado del tema de la reforma agraria, también como director de la agencia. Y yo me encargué. Yo hago ese artículo. Lo hicimos. Se lo llevé al presidente. A los 2 días, con el equipo de la agencia, hicimos el artículo. En el libro publicamos esa norma. Cuento la historia en detalle de esa reunión. Y allí ella no dijo nada, no, se molestó mucho y no dijo nada. Como al mes apareció nuevamente el artículo, yo lo expliqué al presidente, lo leímos con el presidente, quedó allá en Casa de Nariño, y luego, antes de entrar al Plan Nacional de Desarrollo, de discutirse, me llamaron a la Casa de Nariño, fui a unas reuniones donde estaba la ministra, la doctora Laura, y estuve yo, y la ministra estaba muy molesta que se había hecho ese proyecto de ley, pero si ella no quiso hacerlo, eso fue delante de ella. Ella no acató lo que estaba diciendo el presidente. Y al mes, pues, le pidieron la renuncia. Eso es, yo recuerdo que íbamos en un vuelo a una región del país y en las horas de la noche el presidente regresó muy molesto, pues, porque ese libro no se había defendido en el Congreso de la República, y hizo ese reclamo y por la noche pidió la renuncia de la Junta. Eso fue lo que pasó. Hasta ahí recuerdo yo el tema de la salida de la ministra, pero fue que ella no acató lo que el presidente estaba pidiendo. Y perdónenme, pero es que el presidente sí manda más que la ministra, ¿cierto? Eso es así. Entonces, pues, ¿qué hacemos? El presidente él fue el que fue elegido. Y los que estábamos trabajando ahí con él, pues acatamos unas decisiones políticas que él decide. Eso es. Señor Gerardo, pues la verdad, pues vamos a leer el libro porque, por ejemplo, esas intimidades que usted nos cuenta, pues son, la verdad, pues muy interesantes para saber cómo ocurrió todo este tema. Y yo, para finalizar con ese tema de su libro, yo quisiera preguntarle, pues, qué reacción espera que tenga el gobierno nacional y, pues, sus diferentes compañeros en el gobierno, pues, de este libro que usted va a lanzar y esas intimidades que nos trae, porque muchos lo pueden catalogar, obviamente, si se quedan simplemente con el título, como con un ataque al gobierno Petro. ¿Usted cómo lo ha visto? No, miren, eso tiene los aciertos y tiene las dificultades. Ahí hacemos también una valoración del trabajo del presidente en este campo, de la decisión del presidente. La decisión del presidente se ve cuando le pone esa cantidad de plata a la reforma agraria, 5 billones de pesos. Esa es una entidad que tenía 300.000 millones de pesos en el pasado. Y en el gobierno del presidente Petro, él todos los días habla del tema y sabe que eso es fundamental para la paz del país. Y le puso una suma billonaria
para hacer la reforma agraria. Eso hay que reconocérselo en primer lugar al presidente. Y segundo, yo señalo los problemas que hay para que ojalá se superen, para que se superen. No le pueden seguir diciendo a la gente, que en el campo donde hay agua hay peligro de inundación y por eso no se compra. Que no compran tierras porque tienen una hipoteca, pues levanten la hipoteca. Que no se pueden comprar tierras para los ex-FARC, que porque no están en un programa especial, pero si están en la Constitución y en la ley. Todas esas justificaciones que hay en el campo, en los funcionarios, en la burocracia estatal, en la burocracia del Estado en Bogotá, y que se haga la reforma agraria, deben remover esos obstáculos, deben modificar esos obstáculos. El principal problema de la reforma agraria es que quienes están allá nunca han comprado un pedazo de tierra, y no saben cómo es eso. Entonces van y aplican una normatividad para negar los derechos, para obstruir los derechos, no en favor de la gente. Y dicen que es que quieren hacerlo de manera perfecta. Hay un libro que se llama La idiotez de lo perfecto. Es un libro, La idiotez de lo perfecto. Creen que diciendo eso y haciendo eso queda muy bien, ¿cierto? Un poco lo que hacía la ministra, hacía poquito, pero muy bien hecho. No, es que el gobierno no está para eso. El gobierno está para entregar la tierra a los campesinos. Tiene que hacerlo de manera masiva. Ha habido una guerra en el país por ese tema, el tema de la tierra. Superado el acuerdo de paz, pues hay que hacerlo. Y los funcionarios públicos tienen que remover esas trabas, dejar el temor y hacer la reforma agraria. Claro, habrán preguntas, indagaciones. A mí me han estado preguntando. Por ejemplo, este libro es una respuesta también a esa serie de mala fe que hicieron, señalando que esto que yo digo, que hay que hacer rápido la reforma agraria, que hay que hacerla fácil la reforma agraria, que no hay que obstruirla. Entonces me dicen, no, es que compraron mal, compraron tierra que no era. Miren la justificación que da. Por ejemplo, decían que es que los ganaderos no ofrecían una tierra que fuera apta para cultivo. Eso no es cierto, eso no es cierto. Era un prejuicio que tienen con los ganaderos. Si al presidente de la Asociación de Ganaderos fue el presidente de la República, Gustavo Petro, el que lo sentó allí para que adelantáramos con ellos y se hizo un acuerdo. Pero entonces cualquier cosa que se hacía con ellos venía con prejuicios ideologizados, ¿cierto?, de algunos funcionarios, y eso es lo que hace la reforma agraria. La reforma agraria hay que hacerla. Si no la hace el presidente Petro ahora, la hará otro presidente. Hay que hacerla. Es necesaria. Pero ya hay que hacerla rápido, no más disculpas para no hacer la reforma agraria. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.